El grano de mostaza, Mateo 13, 31, 33. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola del grano de mostaza nos ofrece una metáfora poderosa para entender el crecimiento espiritual. La semilla de mostaza representa la palabra de Dios, que es sembrada en nuestros corazones y se desarrolla a través de la fe y la obediencia. La palabra de Dios, al igual que la semilla de mostaza, es pequeña en apariencia, pero tiene un poder inmenso para transformar vidas. Parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La parábola del buen samaritano nos enseña que el amor al prójimo no se limita a la familia o a la comunidad, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros. El samaritano, considerado enemigo por los judíos, representa la compasión y la ayuda sin esperar nada a cambio. Nos invita a ser como Él, a actuar con misericordia y a ayudar a quienes lo necesitan, sin importar sus creencias, origen o condición social. Parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que Dios es un Padre amoroso que espera con impaciencia el regreso de sus hijos perdidos. Nos invita a buscar la reconciliación con Él, a experimentar su misericordia y a compartir su alegría con los demás. Parábola del sembrador, Mateo 13, 1 a 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola presenta diferentes formas en las que las personas reaccionan frente al mensaje del Evangelio. Nos muestra la importancia de tener un corazón receptivo al escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien recibe el mensaje de Dios con un corazón abierto y preparado, la semilla de la palabra crece y da frutos. La oveja perdida, Lucas 15, 4-7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la oveja perdida nos habla del amor incondicional de Dios. Es como un pastor que no se cansa de buscar a su oveja perdida, hasta encontrarla y llevarla de vuelta al redil. Así es Dios con nosotros, siempre dispuesto a buscarnos cuando nos desviamos de su camino y a celebrar nuestro regreso con alegría. Nos recuerda que somos valiosos a sus ojos y que nunca nos abandona. El fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola del fariseo y el publicano nos muestra la diferencia entre la justicia propia y la humildad. El fariseo se cree justo por sus buenas obras, mientras que el publicano se reconoce pecador y pide misericordia. Jesús nos enseña que la verdadera justicia no se basa en nuestra propia percepción, sino en la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Parábola de la levadura, 13, 20-21. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, de harina hasta que todo quedó fermentado.
La parábola de la levadura nos habla de la influencia silenciosa y poderosa del reino de Dios. Aunque imperceptible al principio, la levadura, o fermento, va creciendo y transformando la masa hasta hacerla crecer. De igual manera, el reino de Dios, a través de la predicación del Evangelio y la acción del Espíritu Santo, va transformando el mundo, aunque a veces parezca que no hay cambios visibles. Nos anima a no desanimarnos, a confiar en el poder de Dios para transformar las situaciones y hacer agentes de cambio en el mundo. Parábola del buen pastor, Juan 10, 1, 16. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, sé, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. La parábola del buen pastor nos muestra el amor y la entrega de Jesús por sus ovejas, es decir, por nosotros. Él es el único que conoce a cada uno de nosotros, que nos busca cuando nos perdemos y que nos protege de los peligros. Nos recuerda que podemos confiar en su cuidado y protección, y que nunca nos dejará solos. Parábola de las 10 jóvenes, Mateo 25, 1, 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que debemos estar preparados para la llegada de Jesús. Las 5 vírgenes prudentes, con aceite en sus lámparas, representan a quienes están listos, mientras que las necias, sin aceite, simbolizan a aquellos que no lo están. La parábola nos llama a mantener viva nuestra fe y a estar vigilantes, para que cuando Jesús regrese, estemos listos para encontrarlo con alegría. Parábola de la red, Mateo 13, 47-50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de la red habla sobre el reino de los cielos, comparándolo con una red de pesca que se lanza al mar y recoge peces de todo tipo. Los buenos peces representan a los creyentes, mientras que los malos representan a los que no lo son. Al final, los pescadores separan los buenos de los malos. Esto representa el juicio final, donde Dios separará a los justos de los injustos. La parábola también enfatiza la importancia de la predicación del Evangelio,
ya que la red representa la obra de evangelización que atrae a personas de todas las clases y condiciones.